Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es Nicaragua. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Nuestro hashtag numeral Nic versus Col. Bienvenidos. Estamos listos a que se pueda desarrollar ese diálogo, esa negociación entre Colombia y Nicaragua que nos permita finalmente superar esta situación. Llegar uno a la corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Esto no lo hacen países que no quieren llegar a conflictos. Yo creo que no tenemos que pedir permiso para eso, pues. La realidad de las cosas es que estamos en todos nuestros derechos, pues entonces somos soberanos de hacer lo que estimemos a bien. Se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países es que se piensa alcanzar objetivos. En el set, para discutir en qué vamos de la disputa en la disputa fronteriza entre Colombia y Nicaragua, nos encontramos con Juan Ramón Martínez, profesor del Rosario, Andrés Molano, también del Rosario, y Antonio José Rengifo, que ha hecho una carrera en el estudio del Derecho del Mar, profesor de la Nacional y especialista, ¿verdad?, en Derecho Internacional del Mar. Les propongo que para empezar el debate, para empezar nuestro análisis, miremos lo que sucedió en estos últimos 2 días. Miremos esta primera nota. El fallo de La Haya en el caso entre Colombia y Nicaragua no terminó el diferendo limítrofe entre ambos países. Esta semana se conoció una segunda demanda de Nicaragua contra Colombia desde el anuncio del fallo. Esta vez porque, según este país centroamericano, Colombia viola las obligaciones de la decisión que tomó La Haya hace 1 año y debe abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU. Es decir, Nicaragua demanda ahora a Colombia por no haber aplicado el fallo. Nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda. Primero porque uno llega a estas instancias internacionales, a estas instancias como la Corte Internacional de Justicia, porque no ha podido dirimir entre las partes las controversias. Y aquí yo sí quiero ser muy enfática en que no hemos recibido una sola nota de protesta, no hemos recibido una sola llamada, no ha habido entre las armadas una sola comunicación en donde ellos digan que se han sentido amenazados o que los pescadores no pueden hacer su faena en la zona, como evidentemente y todos lo sabemos que están. No ha habido una sola protesta por absolutamente nada. Entonces llegar uno a la corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Esto no lo hacen países que no quieren llegar a conflictos. Porque hubiéramos podido tener algún tipo de diálogo con relación a esas quejas que dicen hoy ante la Corte tener. En medio de la tensión entre los dos países, Colombia decidió llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua y por su parte el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, calificó como preadolescentes las acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega. Se ha vuelto famosa la tradición, en el caso de Nicaragua, de estar hostigando a todos sus vecinos, de estar, en cierto sentido, tratando de causar incomodidades. Porque esto no es el tema con Colombia, y el mundo así ya lo entiende, que se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países es que se piensa
alcanzar objetivos. Recordemos que la primera demanda de Nicaragua contra Colombia ante la misma Corte después del fallo fue el pasado mes de septiembre. En ella, el país centroamericano busca que el Tribunal Internacional defina los límites de las dos naciones en el mar, pues según Nicaragua, ellos tienen derecho a una plataforma continental extendida de 200 millas náuticas desde su territorio, lo que significaría una extensión de su frontera hasta unos pocos kilómetros antes de Cartagena. Es decir, Nicaragua busca extender sus límites ampliando su jurisdicción en el Mar Caribe. Esta nueva confrontación marca un año de tensiones internas e internacionales. Les propongo que hablemos primero de la segunda demanda después del fallo y después vamos a la demanda de la plataforma continental extendida. ¿Les parece? La segunda demanda es una demanda básicamente por desacato del fallo y no tiene precedentes ante la Corte Internacional de Justicia. Les pregunto, Juan Ramón, arranco contigo. ¿Qué se puede esperar de la reacción de la Corte ante esta demanda? Yo creo que es claro que en este momento volvemos a la estrategia pretérita de Nicaragua. Distraernos en un punto y buscar algo que en realidad es lo que es la nuez de la discusión. Nos pasó efectivamente con respecto a dilatar un poco y entretenernos con el tema de San Andrés y Providencia cuando sabíamos que el tema era de delimitación. Ahora, a mi parecer, la situación de fondo es el segundo argumento en discusión, no tanto el no acatamiento, porque como tú bien lo referías, no hay precedentes, sino hay una especie de acción de cumplimiento de la sentencia en el contexto de lo que es efectivamente la Corte Internacional de Justicia. El punto, y creo que es el punto grave, es ver si se logra demostrar por parte de Nicaragua que ha existido amenaza o uso de la fuerza. Y ese es un elemento absolutamente complejo. Claro, porque ese es uno de los puntos que plantea. Recordemos, los puntos son la amenaza del uso de la fuerza en violación de la Carta de Naciones Unidas. El incumplimiento de la sentencia en sí misma, la violación de los derechos que pudiera tener Nicaragua derivados no solo de la sentencia, sino del derecho consuetudinario del mar en cuanto a la explotación de los recursos a los que pudiera acceder en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte, y finalmente la petición aparentemente de una reparación integral, es decir, de una indemnización por los daños que hubiera podido ocasionarle la privación del ejercicio de esos legítimos derechos por parte de Colombia. Que ya había pedido en la primera demanda y la Corte había ignorado. Claro. Pero ¿por qué usted habla de distracción, Juan Ramón? Es claro que son diferentes puntos los que están planteando sobre la mesa, pero además de presionar en un momento en donde Colombia, es claro, debe buscar la negociación para la construcción de un tratado que aminore el impacto de la sentencia de noviembre del año pasado, está buscando cazar una, digamos, posición en un juego complejo que implica el proceso de negociación al cual Colombia tiene que definitivamente someterse y buscar. Y por otro lado, pues plantear un punto que a mí me preocupa activamente, sobre todo por las declaraciones de el alto mando de Nicaragua, en donde señalan que es evidente que se logra demostrar la presencia de buques de guerra colombianos en el territorio nicaragüense. Ese es un punto complejo que nuestra Armada ha desmentido, pero me preocupa que ellos logren demostrar en algún punto la presencia de tropas que configuraría una cosa distinta que la resolución 3314 del 74 ante una posible agresión, y por allí, ante lo que es el cumplimiento de la sentencia, en el papel que juega el Consejo de Seguridad, pues podría ser unas dinámicas complejas. Creo que es un punto a analizar. Antonio José, ¿usted está de acuerdo en que es digamos, un instrumento de distracción para Colombia esta demanda? Yo no lo pondría como elemento de distracción, sino más bien como estrategia. Yo creo que aquí hay que marcar una diferencia radical entre Colombia y Nicaragua. A mí siempre me ha parecido que Nicaragua tiene una estrategia muy bien planificada en esto, y reconocerle pues al adversario de Colombia sus cualidades, yo creo que nos ayuda a avanzar mucho en la comprensión de este problema. Fíjense ustedes, en la primera demanda, Nicaragua pide, reivindica
soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia. Eso es algo impensable, eso no tiene mayor sustento, como efectivamente lo vino a confirmar el fallo de la Corte. El juego de Nicaragua era proponer esa reivindicación para obtener una delimitación marítima. Aquí estamos más o menos en lo mismo. La amenaza y el uso de la fuerza implica movilización de corbetas, de navíos, de desplazamiento de tropas, etcétera. Yo creo que Nicaragua debe en el fondo saber que esto no tiene mayor sustento. Para mí, y ese es el punto que quiero señalar, la estrategia de Nicaragua aquí es llevar a Colombia ante la Corte nuevamente para de pronto evocar este problema de la juez china, que a mí me ha parecido, por lo menos, si no un exabrupto, pues por lo menos yo me he distanciado en lo personal, académicamente, de esa postura. Por lo menos más exótico. Gracias por socorrerme con ese término exótico, me parece válido. Me parece que sí es importante el aspecto geopolítico de un canal, eso es una opción que tiene Nicaragua, pero bueno, dejemos ese punto. Claro, lo importante aquí es que Nicaragua va a llevar a Colombia nuevamente ante la Corte para evocar estos aspectos de la juez china, de pronto, incluso si no es una posición oficial, y al mismo tiempo obligar a Colombia a comprometerse a respetar un fallo que tiene algunos puntos discutibles. Les pregunto a todos, que se lanza al ruedo el que quiera, ¿por qué Nicaragua haría eso sabiendo que los tiempos de la Corte son tan demorados? ¿Por qué se enredaría en una cosa tan compleja con procedimientos? O sea, Colombia podría acudir a miles de procedimientos para empantanar este proceso si lo que quiere es la negociación. Yo creo que los tiempos de la Corte no son todos los mismos para todos los procesos, y que de alguna manera este proceso está vinculado a un proceso anterior, en el cual además, sin duda, la Corte estaría más que interesada en sentar un precedente. Hemos dicho acá que nunca antes en la historia de la Corte Internacional de Justicia un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que reiterara la obligatoriedad de sus decisiones frente al incumplimiento de otro Estado. Así que yo creo que la Corte tiene un enorme incentivo para sentar jurisprudencia, si podemos decirlo así, con independencia de que llegue a probarse la amenaza o el uso de la fuerza por parte de Colombia que alega Nicaragua, y que los tiempos en ese sentido podrían ser mucho menores. Ahora, coincido en que detrás de esta demanda está el interés de presionar a Colombia para reconocer el fallo, para sujetarse a los términos del fallo y eventualmente a partir de ahí arrancar a una negociación que sería mucho más que una negociación de límites, porque no creo que Nicaragua esté dispuesta a negociar lo que ya tiene en materia de delimitación. El problema es que Colombia está virtualmente política y jurídicamente acorralada. Jurídicamente, porque la pregunta de fondo de esta demanda de Nicaragua es: Colombia, ¿usted está cumpliendo o no sus obligaciones bajo el derecho internacional? Entonces, miremos uno por uno. La primera que plantea Nicaragua, curiosamente no plantea la violación del fallo como primera, plantea justamente la amenaza del uso de la fuerza. Juan Ramón decía, no sabemos qué tal que realmente tengan información. Aquí nos están viendo desde Nicaragua, un ciudadano nicaragüense nos escribe: decenas de sobrevuelos sobre unidades navales nicaragüenses captados en video en tono amenazante. Videos de la Armada colombiana realizando operaciones en lo que llaman el Meridiano 82, ejerciendo soberanía, lo confirman. Esto es algo que no hemos escuchado desde Cancillería, pero que sí hemos escuchado de la fuerte presencia militar por parte de la Armada, ¿verdad? Eso sí lo han dicho los altos oficiales de la Armada aquí. Es una violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas en cuanto a la amenaza del uso de la fuerza, Antonio. Yo no lo veo así, de ninguna manera. Yo creo que ese cargo, por decirlo así, es bastante infundado por parte de Nicaragua. Y voy a decir por qué, porque los estados tienen la potestad de patrullar los mares. Este es un mar, no hay que perder de vista que es un mar caracterizado por tráficos ilícitos de todo orden, y los estados tienen
tratados de cooperación que deben ejecutar. Incluso Nicaragua está invitando a los Estados Unidos y a Rusia a patrullar los mares y a hacer ejercicios conjuntos, de manera que eso no podría llamarse... ¿Y ustedes estarían de acuerdo con el profesor Rengifo? ¿Ambos? Yo creería que la lectura, concuerdo mucho con el profesor Rengifo, pero creo que la lectura sí requiere una especial atención. Digamos que, como muy bien es referido por el profesor, se ha presentado una invitación a los Estados Unidos en primera instancia para convalidar un acuerdo, un tratado de interdicción marítima similar que Colombia había celebrado con los Estados Unidos de América. Y eso es muy importante, y una lectura dentro de lo que está mostrando es la relación bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos, que me parece supremamente interesante. Pero cuando mete un actor adicional como es Rusia, también para generar aspectos de patrullaje en la región, es absolutamente interesante. Está diciendo, este es mi territorio, ya la Corte por adjudicación ha establecido cuál es mi territorio. Cuando tenemos presencia de tropas, de corbetas, a través de buques de guerra colombianos, en lo que por adjudicación ya hace parte del territorio nicaragüense, a dolor nuestro, con mucho dolor señalarlo, pues ahí se genera una dinámica compleja. Entonces yo creo que, claro, ese punto, sobre todo teniendo en cuenta la presión que se quiere ejercer ante el Consejo de Seguridad para demostrar que posiblemente haya vulneración del 2.4 y de la 3314, termina siendo un tema de especial. Leo otro trino desde Nicaragua: constantes requerimientos a pesqueros nicaragüenses y a otras embarcaciones, amenazando con abordajes y amenazas. Andrés. Yo quisiera añadir algo a este tema que estábamos discutiendo, y es que uno no puede subestimar el valor no solo político, sino también jurídico de las declaraciones, en particular del presidente de la República, de la ministra de Relaciones Exteriores, los cuales son invocados por Nicaragua en la demanda. Y que segundo punto de la demanda. Entonces vamos a eso. Declaraciones del presidente, el vicepresidente, la canciller y altos oficiales de la Armada. De la Armada, que hoy el almirante Wills acaba de reiterarlo. Ha dicho que las fronteras son las de siempre. Es decir, no las que ha fijado el fallo, sino el inexistente límite de mediano 82, y que por instrucciones del presidente ejercerá soberanía. Seguimos patrullando. ¿No? Y seguimos patrullando. Y complementando el punto, presidente Santos ha dicho que por todos los medios mantendrá la soberanía de Colombia. Y ese por todos los medios tiene una penumbra semántica enorme, es una textura demasiado amplia, y ahí cabe una interpretación claramente de una actitud desafiante e incluso amenazante. Bueno, el tercer punto de la demanda tiene que ver con la zona contigua integral, el decreto 1946 adoptado hace pocas semanas, que lo que hace básicamente es reunificar las aguas del archipiélago. ¿Eso ustedes lo ven como una violación del fallo, Juan Ramón? Creo que fue un desacierto, sin discusión. Ya cuando se ha establecido con claridad, a través de coordenadas astronómicas precisas, lo que hace parte del territorio nicaragüense y delimitando lo que es el territorio colombiano, establecer nuevas delimitaciones bajo una lectura compleja de lo que son las líneas base, a mi parecer, termina generando mayor controversia, poniendo mucha más leña al fuego y generando reacciones como esta, que pudo haber sido evitada. Porque, sin lugar a dudas, el punto central, como se refería previamente, es la falta de una estrategia. Entonces, tratamos de generar pequeños incendios para, ante la opinión pública, demostrar que estamos haciendo algo, pero a la larga no estamos apagando incendios, sino generando una dinámica de pirómanos que nos está llevando a que en realidad nosotros seamos los preadolescentes. Antonio José, la zona contigua integral decretada en el 1946, en su opinión, ¿viola el fallo de La Haya? Yo creo que aquí hay una cuestión de tiempos, ¿no? El Estado colombiano ha tomado medidas muy a destiempo. Esa es una. De pronto, si lo hubiera hecho hace unos años, hubiera tenido mucha mayor eficacia, sin lugar a dudas. Entonces, también ahí me encuentro con el punto que exponía Juan Ramón, es que Colombia está tratando de poner unos puntos muy concretos, pero yo lo interpretaría, y ahí es donde encontramos una pequeña diferencia, es en la perspectiva de Colombia de señalar unos aspectos inconvenientes de ese fallo. Es decir, a mí me parece de suma gravedad que la Corte
haya desvertebrado el archipiélago de San Andrés y Providencia y todas las islas. Yo he insistido desde un primer momento en que eso ese aspecto, ese punto concreto de la geografía es bastante problemático en el fallo. De manera que Colombia de pronto es una actitud un tanto desesperada de querer reunificar. De querer salvar algo. Pero ¿cómo se hizo? ¿En qué forma? ¿En qué tiempo? Bueno, eso es bastante, insisto, problemático y puede aparecer como una actitud de pirómano, pero al mismo tiempo puede ser una postura legítima de señalar unos inconvenientes del fallo que los tiene, ¿no? Hay que decirlo. Eso no es una ecuación matemática. Ese fallo tiene muchos aspectos problemáticos. Ya vamos a eso. Nos tenemos que ir a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral NIC versus Colombia. Seguimos en hashtag internacional hablando de la segunda demanda postfallo, es decir, la tercera demanda que Nicaragua interpone contra Colombia. La pregunta que les tengo es la siguiente. La Carta de Naciones Unidas contempla que realmente las partes, cuando sientan que el fallo no ha sido acatado, acudan al Consejo de Seguridad. Esto de ir a la Corte Internacional de Justicia es realmente una primera vez. No sabemos exactamente cómo va a reaccionar la Corte. ¿La Corte podría decirle al secretario general, lleve el tema al Consejo de Seguridad? Bueno, eso está dentro del ámbito de las posibilidades que tiene la Corte. Pero yo creo que esto lo que pone en evidencia es que Nicaragua está agotando los recursos de los que dispone en un escenario que es el resultado de la concepción fundamental de la estrategia de Colombia post-fallo. Es cierto que el fallo tiene unos aspectos muy críticos. La pregunta es si uno debería enfrentar esos aspectos críticos marginándose del derecho internacional, poniéndose en condición de contumacia frente al derecho internacional, o más bien buscando otros canales para resolver los problemas planteados por el fallo. Por ejemplo, la iniciativa de negociar la implementación del fallo con Nicaragua, tan pronto el fallo fue proferido, y buscar a través de esa implementación compensar los efectos adversos que pudiera tener la decisión de la Corte Internacional. Pero toda la estrategia de Colombia se ha basado en la tesis de la inaplicabilidad. Y la inaplicabilidad implica sustraerse a las obligaciones internacionales de Colombia bajo el derecho internacional. Y ahí hay una cantidad de elementos que entran a jugar. La demanda de inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá, que es invocada por Nicaragua en la primera demanda posfallo, es decir, la de la plataforma continental, como prueba de la disposición de Colombia a no cumplir con el fallo de noviembre del año pasado. Entonces lo que tenemos es una estrategia que ha colocado a Colombia en la posición de estar incumpliendo el derecho internacional y que le ha abierto a Nicaragua la posibilidad de apelar a la Corte Internacional de Justicia para exigir ese cumplimiento. Una lectura, digamos, en otro sentido en esta última parte de tu intervención, Andrés. Porque yo creería que ese señalar que es inaplicable en ningún momento, por supuesto, está refiriendo el no acatar. Digamos que Colombia, el gobierno colombiano estaba jugando con un doble discurso. Decir ante la sociedad internacional es muy difícil aplicar el fallo, pero no estoy diciendo no lo voy a acatar, no lo voy a cumplir. Pero por supuesto, la lectura sumada, obviamente cada vez más cercana a un proceso electoral, va subiendo de tono y vamos diciendo, no, en realidad es mucho más complicado el tema, no la vamos a aplicar, sigue siendo la palabra en un concepto que es muy colombianismo, un colombianismo absoluto, sí. No aplicación, pero por supuesto no desconocimiento del fallo, porque sabemos por sobre todas las cosas que hay una obligación que establece la misma Carta de San Francisco en su artículo 94, de la cual obviamente tenemos plena claridad. Creo que en el punto y en la parte primera de tu pregunta, Laura, es importante referir que también existe un mecanismo regional que es vital en este momento y es la activación del Sistema Interamericano de Derecho Internacional, que debería ser la primera instancia antes que el Consejo de Seguridad y obviamente mucho anterior a la última ratio que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro, estamos en una serie de inmersos en estrategias complejas. A mí me parece que aquí hay que tener muy presente dos cosas. Las velocidades de cada una de las partes. A Nicaragua obviamente le conviene ir rápido, mientras que a Colombia le conviene enfriar el juego.
ir despacio. Pero enfriar el juego, que aquí hay muchos comentarios de la gente, Antonio José diciendo si la ambigüedad y la falta de claridad de Santos tiene que ver, por ejemplo, lo dice Fernando, tiene que ver, lo dice también Carlos Hernández, Denis Pérez, y tiene que ver con el juego electoral. ¿Estamos hablando de enfriar hasta mayo nada más o estamos hablando de enfriar varios años? Pues si tomamos el promedio que toma la implementación de un fallo de la Corte, pueden ser 10 años. Fácilmente. Es que un fallo, una decisión de promedio estas... está alrededor de 7 años y medio. Bueno, y hay casos, Nigeria-Camerún se fue 10 años. Y al final hubo que cumplir el fallo. Con una gran diferencia, Antonio, es que los presidentes no se paran a decir que no lo van a cumplir, como sucedió aquí en la locución presidencial. Y yo quisiera, podemos distinguir entre lo que es una posición oficial de un Estado y una manifestación de un presidente, incluso de un canciller o de cualquier otro funcionario. De manera que aquí lo que yo quiero señalar es esto: un fallo de estos, la implementación de un fallo de estos es supremamente problemática. Es decir, esto no es una cosa que se pueda hacer en meses, ni siquiera en un año o dos. Y yo creo que Nicaragua ahí está muy equivocado. Y en ese sentido no le veo mucha perspectiva, y permítame concluyo con ese punto concreto, no le veo mucha perspectiva a la iniciativa de Nicaragua. Es que esto no es de quite y ponga, y ya la Corte dijo, y entonces quíteme estos pescadores de aquí, póngame esta isla acá, y etcétera. No, esto es supremamente complicado, y en eso Colombia, para decirlo claramente, ha venido como arrastrando los pies y diciendo, esperemos a ver. Y hay un tema adicional ahí dentro de toda la discusión, y es que en ese esperar hemos cometido errores complejos. Claro, eso puede ser. Claro. Eso es, digamos, súper, digamos, de especial atención, sobre todo, como muy bien lo referías, en medio de la situación tan compleja, que debe tener unos tiempos medibles, por supuesto, en algunos casos, cuando aparecen afirmaciones del jefe de Estado, en lo que es claro, y sobre todo a partir de una misma sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 74, del peso de las declaraciones como actos jurídicos unilaterales. Entonces, claro, obviamente todo esto termina siendo un acervo probatorio, y si el jefe de Estado hoy, en una alocución, o no en la alocución, sino en una declaración pública en medio de un ejercicio electoral, plantea que no va a ser ni un milímetro y que llegará hasta las últimas consecuencias, todo esto entre comillas, pues obviamente genera un lenguaje bélico, complejo, hostil, innecesario en un tema que debe buscar una pronta solución, por lo menos para atenuar un poco las aguas que se encuentran excesivamente turbulentas. Y yo añadiría otra cosa, Juan Ramón. Tú decías que el presidente Santos no ha dicho que no vamos a alejarnos del fallo, que no lo vamos a incumplir, pues. Pero hay que leer, por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá. Esa demanda se basa en el supuesto de que el límite sigue siendo el meridiano 82. Es decir, está desconociendo no la sentencia de noviembre de 2012, sino la sentencia de 2007. Entonces hay una serie de actos, además de carácter jurídico, que se lleva a la Corte en la papelería personal del presidente de la República, de Juan Manuel Santos. O sea, a mí siempre me sorprendió que esa demanda, exactamente, que esa demanda de inconstitucionalidad la ponga el presidente en su papelería personal y no fuera interpuesta, como se ha hecho miles de veces, por terceros espontáneos, entre comillas, para justamente no involucrar la responsabilidad del Estado. A mí eso me parece un punto que es vital, Andrés y Laura, en ese sentido, y es, a nosotros nos correspondió analizar y conceptuar esa demanda y ver la cantidad de errores jurídicos que se presentan, unas interpretaciones absolutamente desafortunadas, y por supuesto atacando por sobre todo un instrumento tan importante como es la Convención Interamericana de Solución Pacífica de Controversias Internacionales. Entonces creo que yo en ese sentido lo que veo es la falta de estrategia, también como era referido previamente, y esos tumbos, digamos, de no tener una claridad absoluta, llevan a acciones desesperadas como la de iniciar una acción tan compleja y tan mal elaborada como lo que fue la demanda de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá. Eso termina siendo absolutamente desafortunado y muestra la falta de una estrategia y la falta, digamos, de una visión para aminorar el impacto y no generar acciones tan complejas como la que estaba refiriendo Andrés. Y las razones, quizás, no sé si ustedes estén de acuerdo,
que el gobierno pensó en construir un discurso para el consumo interno y se olvidó de que esto era un asunto de la mayor importancia ante el derecho internacional y que uno no puede jugar con fuego con el derecho internacional porque tarde o temprano termina quemado. Y hoy, por ejemplo, estamos ahí en esa coyuntura, en esa encrucijada jurídica y política, y yo siento además que el país está tremendamente solitario, porque creo que nada queda, además, sobre todo después de esta demanda del toconí, del todos contra Nicaragua que intentamos armar, entre otras cosas porque a Nicaragua, que tiene un par de pleitos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia, no le conviene para nada ponerse del lado de quien está cuestionando ese tribunal. Yo creo que a Nicaragua lo que menos le debe preocupar es el toconí, como dice el colega aquí, porque tiene el fallo, ¿no? Tiene la sentencia. Por supuesto. Yo lo que veo es que Colombia, precisamente por esa falta de estrategia más sólida, más definida que evocaba yo al comienzo de la emisión, se jugó una carta, que fue la carta de tornarse hacia el interior, de jugar Corte Constitucional, de jugar decisiones aquí a nivel interno, en lugar de jugar la carta de cuestionar el fallo internacionalmente ante ciertos foros, pero con fundamentos, no con visita, ¿no? Porque una cosa es cuestionar un fallo yendo a visitar a la comisionada de derechos humanos o al director de tal o al secretario general, y otra cosa es fundamentar una crítica al fallo en esos aspectos que muy someramente han sido evocados y hacer valer esos argumentos ante las organizaciones que corresponden. Y con una situación adicionalmente compleja, y es permitir que una voz de una ex canciller se dirija directamente a atacar la objetividad de una de las jueces o una de las jueces de la Corte Internacional. Que en su momento era la representante personal del presidente de la República en la comisión asesora. Claro, entonces obviamente aunado a lo que muy bien refieres, pues por supuesto en La Haya la inconformidad es determinante, porque fuera de por supuesto de tener la claridad de una decisión objetiva en derecho, pues van y se prestan voces que hay que referirlo, se prestaron las voces, se hizo eco desde Colombia para que a nivel internacional se escuchara una voz que trataba de afectar la objetividad de una jueza de la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que, por un lado, por fortuna ya lo debatimos en este foro, en alguna oportunidad se solucionó la controversia en lo que tenía que ver con Ecuador, pero por supuesto teníamos un negocio ya pendiente, y ahora que tenemos esos dos adicionales, pues genera cierta incomodidad innecesaria. Y claro, aunado a esto, entonces, pues el foro se nos complica ante la Corte Internacional de Justicia. Bastante. Y por más que no queramos, Laura, afloran las subjetividades. Un juez es un ser humano y afloran subjetividades, sobre todo cuando se meten con una o con una compañera, eso es algo complejo, en un ente colegiado como este. Bueno, les propongo que cerremos aquí la discusión sobre esta segunda demanda y pasemos a los reclamos por la plataforma continental extendida. Antes le propongo que recordemos lo que pasó desde el 19 de noviembre pasado, cuando la Corte Internacional de Justicia anunció su fallo. Miremos esta nota. El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia trazó un nuevo mapa. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó la decisión del tribunal por considerarla equivocada. Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Y teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Declaraciones que el gobierno nicaragüense lamentó y pidió a Colombia respetar el fallo de la Corte. Nicaragua está trabajando ya y va a seguir trabajando para asegurar que el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de este año 2012 sea un fallo que se logre aplicar de manera integral, plena y total, en la mejor y mayor armonía y respeto
9 días después del fallo, Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá, un acuerdo que obliga a las partes a comparecer ante la Corte de La Haya. Nicaragua, en este sentido, respeta y está listo para que con Colombia trabajemos en la protección de esa zona de reserva. Estamos listos a que se pueda desarrollar ese diálogo, esa negociación entre Colombia y Nicaragua que nos permita finalmente superar esta situación y que trabajemos más colombianos y nicaragüenses por la paz, por la estabilidad. Tras el fallo, Colombia reforzó su presencia naval en el área en disputa, pero también lo hizo Nicaragua. El pasado 8 de agosto, el país centroamericano reveló sus intenciones de comprar lanchas misileras, presuntamente de procedencia rusa. Nosotros hemos visitado diferentes fábricas o astilleros donde se fabrican algunos medios navales, incluido en la Federación de Rusia, para conocer el tipo de medios que nosotros necesitamos. Los barcos rusos van armados con un cañón de 76 milímetros y un cañón de 30 milímetros en forma de arma antiaérea. Tiene un desplazamiento de 490 toneladas a plena carga y una autonomía de 1.600 millas náuticas. El pasado 2 de septiembre, Nicaragua anunció el otorgamiento de 4 licencias provisionales para pesca industrial y Colombia denunció la oferta de territorio colombiano para la explotación petrolera. En su búsqueda de una salida jurídica frente al fallo, Colombia reunió un grupo de abogados nacionales, contrató a la firma de abogados Volterra Fieta y otros numerosos consultores internacionales. El 9 de septiembre, el presidente Santos reveló la estrategia. Hoy hemos dado 4 pasos fundamentales que podemos resumir así. Primero, decidimos que el fallo no es aplicable sin un tratado. Segundo, consolidamos nuestro archipiélago a través de la declaración de una zona contigua integral. Tercero, avanzamos en la protección ambiental y social de la reserva Sea Flower. Y cuarto, frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de 2 plataformas continentales que juntas se extienden desde San Andrés hasta Cartagena. Los reclamos de Nicaragua en su primer demanda por la plataforma continental extendida pueden afectar a terceros. Por eso, Panamá, Costa Rica, Jamaica y Colombia anunciaron una alianza y redactaron una carta alertando a la comunidad internacional sobre los presuntos planes expansionistas de Nicaragua. Días después de la entrega de la misiva al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Panamá negoció con Nicaragua. Pero las tensiones entre ambos países no pararon allí. El pasado 1 de noviembre, 2 aviones supersónicos rusos sobrevolaron sin autorización el espacio aéreo colombiano, un hecho que ya era repetitivo y que sin duda volvió a encender las alarmas. Colombia, por su parte, envió una nota de protesta a Rusia. Hemos examinado con máxima atención las declaraciones del presidente, además de los comentarios del ministro de Defensa y del comandante de las Fuerzas Aéreas de Colombia, que afirman que el 31 de octubre o el 1 de noviembre, 2 aviones Tu-160 de las Fuerzas Aéreas de la Federación Rusa violaron el espacio aéreo colombiano. El Ministerio de Exteriores mantiene un intenso contacto con el Ministerio de Defensa, examinamos activamente la situación, así como la nota de protesta y analizamos su contenido. Y aunque Colombia ha asegurado que descarta una confrontación bélica con Nicaragua, sí insiste en la inaplicabilidad del fallo. ¿Cuáles son las pretensiones de Nicaragua? ¿Cómo responderá Colombia? Les leo aquí algunos comentarios que nos están llegando. La Corte Internacional de Justicia, con decisiones salomónicas, según anuncio previo de diplomacia colombiana, debe responder por la
situación actual, dice Imírida Cómbita. Marcel dice, se olvidaron que los colombianos somos inteligentes, me imagino que refiriéndose al gobierno. También Alfredo López dice, en el caso de Nicaragua versus Colombia, Juan Manuel Santos se equivoca, siguiendo el mismo comportamiento de Rufián que su antecesor. Obviamente el tema de Nicaragua polariza a los colombianos. Y aquí hay una pregunta que quisiera dejar aquí antes de que vayamos a una segunda pausa, y es la siguiente: ¿por qué es necesario un tratado si ya existe un fallo? Pregunta Jimmy. Nos vamos a una segunda pausa y volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de la disputa fronteriza entre Colombia y Nicaragua. Antonio, Octavio López Sierra dice, la nueva demanda solo pretende reforzar el fallo, forzar el acuerdo y finiquitar el litigio. Santos dio puntadas. Habíamos dejado, digamos, ¿cómo se lee este comentario aunado con la pregunta que dejamos antes de irnos a la pausa? ¿Por qué necesitamos el tratado? Bueno, esa es una demostración más del argumento evocado anteriormente, en sentido de que Colombia se repliega en disposiciones de orden interno, en la Constitución, en la Corte Constitucional y demás. El artículo 101, si mal no estoy, creo que es 101, dice que las fronteras de Colombia serán aquellas definidas por tratados internacionales debidamente celebrados por Colombia. Eso tiene una razón histórica, no son todas las constituciones que establecen de esa forma sus límites, pero tiene una razón histórica por aquello de las notas diplomáticas, de los monjes y Venezuela, etc. Lo paradójico y lo interesante es que si ustedes leen el artículo 101, 2 párrafos más abajo, dice que los espacios marítimos de Colombia se rigen de conformidad con el derecho internacional. De manera que ahí yo creo que es una forma de poner muy en cuestión ese argumento de que se requiera un tratado. Sí es necesario, en mi sentir, entrar en negociaciones, que no es lo mismo, ¿no? Sí sería bueno que se hicieran unos acuerdos bilaterales con Nicaragua, Colombia, Nicaragua, muy puntuales sobre aspectos como pesca, sobre aspectos de desplazamiento, de vigilancias, protocolos militares, navales, etcétera, y sobre todo protección al medio ambiente y a la reserva de la biosfera, la Sea Flower. De manera que, insisto, es un argumento que muestra el repliegue de Colombia sobre sus propias disposiciones jurídicas, su propio ordenamiento interno. ¿Qué eficacia puede tener? Bueno, pues eso está por verse y lo estoy diciendo con la contraargumentación que viene 2 párrafos más abajo del artículo 101, donde se dice que los espacios marítimos de Colombia se rigen por el derecho internacional. ¿Y qué hay más internacional que un fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia? De manera que eso, pues, me parece que se cae de su peso sin mayor argumentación. Bueno, ¿cuál es la estrategia de Colombia? Pregunta Jesús Herrera. ¿Y cuál es la estrategia de Colombia? Creo que es una pregunta... Esa es la gran pregunta, sí, claro, Jesús. Esa es la gran pregunta. Entonces, les contamos que este jueves se presentarán ambas partes para discutir los procedimientos o para acordar los procedimientos en el contexto de esta demanda sobre la plataforma continental extendida. Y esa reunión tendrá, por supuesto, lugar en La Haya con la Corte en pleno. Pregunta, ¿cuánto arriesgamos? ¿Cuánto estamos arriesgando en esta demanda por la plataforma continental extendida? ¿Cuáles son los puntos jurídicos en debate? Pues yo creería, y ustedes me corregirán, que hay un punto central dentro de la discusión, y obviamente es la identificación de plataforma continental que realice la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la Organización de Naciones Unidas. Ese entender lo que es esta instancia técnica, absolutamente técnica, no política, termina siendo determinante dentro de lo que va a ser probatoriamente aportado por Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia para complementar la acción ya interpuesta. En ese entendido, yo creería que, y en eso, Antonio, tú nos puedes dar mayores luces, que no es tanto lo que se podría, digamos,
admitir. Hay que partir de una premisa, y es que lo que es la aplicación de la plataforma continental extendida, cuando va más allá de las 200 millas náuticas, si se logra demostrar que el talud continental va más allá de esas 200 millas náuticas como tal, pues como lo profiere la Convención de Jamaica, podría llegar hasta 350 millas náuticas. Pero las aproximaciones que hemos hecho nosotros no llegan jamás a esa distancia. La plataforma continental ahí, en esa porción que se extiende no tanto hacia lo que es la costa caribe colombiana, ni Cartagena, ni todo lo que es nuestro litoral, sino que se proyecta es hacia Jamaica, hacia lo que es esa relación de lo que es la proyección de la plataforma continental. Por lo tanto, yo creería que no es tanto lo que se pierde y que la Corte no va a atender a nuestra consideración, a nuestro entender, lo que es esa acción en la prolongación de la plataforma continental. Si la plataforma continental extendida de Nicaragua se extiende hacia Jamaica y no hacia Colombia, pues entonces, ¿por qué la negociación y la demanda no es con Jamaica en vez de con Colombia? Hay una porción que se proyectaría y que estaría dentro de lo que ha sido asignado, obviamente, en la adjudicación de la sentencia a lo que es mar colombiano. En ese entendido sería una porción, pero no sería tan grande, y en eso, reitero, pido tu interpretación, Antonio, si lograría llegar a tal nivel de afectación. A nuestro parecer, no, mirándola efectivamente. Antonio, pero una pregunta. Esta demanda se va a basar básicamente en el dictamen técnico de exactamente hasta dónde llega la plataforma y cómo es el estudio geodésico, ¿o hay un debate jurídico, hay puntos de derecho en cuestión? Sí, claro que los hay. ¿Cuáles son? Son algo vagos, pero los argumentos principales son de orden de la morfología de los océanos. Esto lo dicta fundamentalmente la geografía. A mí me parece que es importante ubicar este contexto. En primer lugar, ya hemos hablado del problema de las estrategias de Colombia. Alguien preguntaba en un Twitter que cuál era la estrategia. Pues es que ese es el problema, que no aparece clara. De pronto Colombia la tiene y no la conocemos, eso puede estar pasando, ¿no? Pero la tienen secreta o confidencial, pero por lo menos no se ve clara porque se hacen muchos bandazos, encuentro yo, no hay una coherencia en esto. Segundo punto, a ustedes les va a sorprender que yo diga, es que la pelea es por el mar. Entonces van a decir ustedes, pero una verdad de perogrullo, pero el señor viene a decir una evidencia de esas. Pero es que esa pelea nos cae a Colombia en un país que no estuvo acostumbrado a mirar al mar y nos ha sorprendido y nos ha puesto en calzas prietas y más que en aprietos en una situación supremamente complicada. De manera que el punto a donde voy es este, o Colombia entiende eso y se mete en la pelea por el mar, no con expertos de cualquier gabinete internacional, sino con gente que conozca de los mares, con academias que trabajen estos problemas de los mares, o vamos a tener otra sorpresa. Y no quiero ser ave de mal agüero. El problema es este, Laura. La Corte, en el fallo del 19 de noviembre, dice que Nicaragua podrá definir por otros medios la plataforma continental extendida que había pedido Nicaragua en la primera demanda, posteriormente a la presentación de la demanda inicial. Bueno, algo técnico ahí complicado. ¿Cuál es el recurso que le queda a Nicaragua? Pues la comisión sobre la plataforma continental, la Comisión de las Naciones Unidas. Es una comisión de carácter técnico. Sus decisiones, sus conceptos son de carácter técnico. No obligan, pero sí obligan. Esas son las ambigüedades del derecho internacional, ¿no? En el papel no obligan, pero frente a la puerta o ventana que dejó abierta la Corte en el fallo, es lógico que la recomendación va a tener una fuerza vinculante para Colombia. De manera que hemos hablado de la falta de estrategias. Yo insisto... ¿Corremos el riesgo de el enclave de San Andrés? Claro, el riesgo está presente, en mi sentir. ¿Sí? ¿Hay riesgo o no? Digamos, en eso soy optimista, en medio de un negativismo constante. En la casa me regañan, tipo negativo, pero creo que en este punto no llegaremos a tal. O sea, hay una proyección, creo que interesante e importante. Digamos que tangencialmente la plataforma
podría llegar a tocar un punto que a la larga la Corte, como lo conversábamos ahora fuera de cámaras, afectó obviamente la unidad archipelágica y por ahí dio la entrada a unos derechos que son absolutamente discutibles, y por allí la proyección sería una porción, pero no llegaría a nuestro entender a constituirse un enclave o territorio de ultramar para Colombia en San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los otros cayos, islotes. En ese entendido, creíamos que no, y que en realidad en este punto la acción, esta segunda acción de Nicaragua no tiene tanta fuerza, aunque va a generar, por supuesto, algún punto de reconocimiento seguramente, porque como tú lo has dicho, los abogados que tiene Nicaragua son o constituyen un Dream Team en el derecho internacional. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y saber con quién estamos jugando, con quién estamos peleando. Sí, ¿ustedes creen que se está cometiendo un error con el silencio? Aquí hay una pregunta de un televidente que nos dice, ¿qué busca Santos con este silencio? La pregunta está relacionada con lo siguiente. Se ha criticado mucho que la estrategia jurídica anterior, previa al fallo del 19 de noviembre, había sido sumamente secreta, supongo para no dar juego, digamos, no dar información a Nicaragua. Y una de las cosas que pasó fue que era tan secreta que cuando se percibió que había un fracaso el 19 de noviembre, una derrota jurídica, nadie se apropió de la estrategia jurídica. ¿Será que estamos cometiendo el mismo error ahora? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes como académicos han sido consultados, Cancillería ha llevado este tema a discusión a las universidades, ¿se han sentido escuchados, consultados? Laura, yo evocaría simplemente una serie de rondas de visitas que hizo Julio Londoño Paredes y el equipo jurídico de la Cancillería antes del fallo, tratando de dar a conocer los escenarios que tenían más o menos identificados. Yo entiendo la naturaleza sumamente compleja y sensible de estos asuntos. No se puede ventilar, no se puede hacer una consulta popular para definir una estrategia jurídica. Pero quisiera señalar además que aquí seguimos creyendo que el fallo del 19 de noviembre del 2012 fue una derrota para Colombia y una pérdida para Colombia. Y yo creo que es esa lectura, ese discurso, la que, entre otros factores, ha también envalentonado relativamente a Nicaragua. Aquí a nosotros se nos olvida, por ejemplo, que frente a los 511 kilómetros de costa nicaragüense y los 65, 63 de costa relevante de Colombia, que dan una proporción de 8 a 11, la Corte arbitró las aguas en una proporción de 3 a 11, si no me equivoco. Es decir, muy favorable a Colombia. Y que en el Caribe Occidental, donde concurren 8 estados, el 65% de las aguas ha quedado bajo jurisdicción colombiana. Entonces, de aquí, de alguna manera, tú preguntas, bueno, una estrategia de socialización, por supuesto que no la ha habido, y no ha habido una estrategia de comunicación, de transmitir un mensaje claro acerca de qué es lo que ha pasado con la sentencia, de qué es lo que va a hacer el gobierno, de cuáles son los mecanismos que está dispuesto a emplear, y eso ha sido tremendamente costoso. Sí. A mí me parece que la cuestión no es de comunicación, sino que al país no se le ha explicado todavía por qué Colombia llega allá, pierda mucho, pierda poco, que a mí me parece que fue mucho, no se ha explicado. Y yo creo que ese es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no se trata solamente, si hay responsabilidades políticas e incluso jurídicas, pues que las declaren los organismos, las CIA, ¿no? Los organismos competentes. Pero el problema no es ese. El problema es saber por qué Colombia llega a esa situación. Eso todavía no se ha explicado. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Porque eso es lo que va a permitir saber para dónde podemos arrancar, qué rumbo podemos tomar de aquí para adelante, como se dice. De manera que a mí me parece eso fundamental, que el país explique, que al país le expliquen por qué Colombia llega ahí. Y eso es un punto que queda pendiente para la historia. Antonio, la última palabra, Juan Ramón. Una consideración final. Sabíamos en el 2007 que por lo menos estaba claro uno de los puntos centrales, que era la delimitación marítima, iba a proceder por la Corte Internacional de Justicia. Desde ese mismo 2007. Tuvimos un triunfalismo, yo recuerdo para la época, Laura, tú lo recordarás, titulares en los principales diarios, ganamos. Sí. Y fue así la argumentación. Y ese triunfalismo nos hizo mucho daño. Pero es claro, y así se escucha en las voces en Cancillería,
que al canciller del momento no llegaban esas voces críticas de lo que debía estar pasando en el fondo de la decisión de la Corte, de lo que venía y iba a suceder, obviamente, derivarse en el mes de noviembre del año 2012. Ahora tenemos que ser conscientes de los errores cometidos, saber cómo hemos fracasado ante la inexistencia de una falta de estrategia. Hay que hacer ese examen, hay que hacer ese examen. Absolutamente, y nos corresponde desde la academia, pero por supuesto teniendo la posibilidad de tener eco en la Cancillería, porque lo que ha sucedido lamentablemente es que se cierran las puertas ante las voces divergentes y se busca ese triunfalismo que tanto daño nos ha hecho y nos ha llevado a decisiones adversas. Estoy de acuerdo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, profesor Martínez, Rengifo, Molano. Termino el programa con un comentario de un televidente, Ramiro Saavedra Avese, que dice: ya tenemos clara la estrategia para consumo interno, pero no tenemos clara la estrategia en derecho internacional. Exactamente. Los invito el próximo lunes a las 8 de la noche a festejar con nosotros en Canal Capital un año de nuestra franja de análisis. Todos los días de 8 a 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos de 9 a 10, perdón. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches. Si no hay una especie de acción de cumplimiento de la sentencia en el contexto de lo que es efectivamente la Corte Internacional de Justicia. El punto, y creo que es el punto grave, es ver si se logra demostrar por parte de Nicaragua que ha existido amenaza o uso de la fuerza. Y ese es un elemento absolutamente complejo. Claro, porque ese es uno de los puntos que plantea. Recordemos, los puntos son la amenaza del uso de la fuerza, en violación de la Carta de Naciones Unidas. El incumplimiento de la sentencia en sí misma, la violación de los derechos que pudiera tener Nicaragua derivados no solo de la sentencia, sino del derecho consuetudinario del mar en cuanto a la explotación de los recursos a los que pudiera acceder en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte, y finalmente la petición aparentemente de una reparación integral, es decir, de una indemnización por los daños que hubiera podido ocasionarle la privación del ejercicio de esos legítimos derechos por parte de Colombia. Que ya había pedido en la primera demanda y la Corte había ignorado. Claro. Pero ¿por qué usted habla de distracción, Juan Ramón? Es claro que son diferentes puntos los que están planteando sobre la mesa, pero además de presionar en un momento en donde Colombia, es claro, debe buscar la negociación para la construcción de un tratado que aminore el impacto de la sentencia de noviembre del año pasado, está buscando cazar una, digamos, posición en un juego complejo que implica el proceso de negociación al cual Colombia tiene que definitivamente someterse y buscar. En la disputa fronteriza entre Colombia y Nicaragua nos encontramos con Juan Ramón Martínez, profesor del Rosario, Andrés Molano, también del Rosario, y Antonio José Rengifo, que ha hecho una carrera en el estudio del derecho del mar, profesor de la Nacional y especialista, ¿verdad?, en derecho internacional del mar. Les propongo que para empezar el debate, para empezar nuestro análisis, miremos lo que sucedió en estos últimos 2 días. Miremos esta primera nota. El fallo de La Haya en el caso entre Colombia y Nicaragua no terminó el diferendo limítrofe entre ambos países. Esta semana se conoció una segunda demanda de Nicaragua contra Colombia desde el anuncio del fallo. Esta vez porque, según este país centroamericano, Colombia viola las obligaciones de la decisión que tomó La Haya hace 1 año y debe abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU. Es decir, Nicaragua demanda ahora a Colombia por no haber aplicado el fallo. Nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda.
Primero porque uno llega a estas instancias internacionales, a estas instancias como la Corte Internacional de Justicia, porque no ha podido dirimir entre las partes las controversias. Y aquí yo sí quiero ser muy enfática en que no hemos recibido una sola nota de... Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es Nicaragua. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Nuestro hashtag numeral Nic versus Col. Bienvenidos. Estamos listos a que se pueda desarrollar ese diálogo, esa negociación entre Colombia y Nicaragua, que nos permita finalmente superar esta situación. Llegar uno a la Corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Esto no lo hacen países que no quieren llegar a conflictos. Yo creo que no tenemos que pedir permiso para eso, pues. La realidad de las cosas es que estamos en todos nuestros derechos, pues entonces somos soberanos de hacer lo que estimemos a bien. Se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países es que se piensa alcanzar objetivos. En el set para discutir en qué vamos de la disputa fronteriza. Pues según Nicaragua, ellos tienen derecho a una plataforma continental extendida de 200 millas náuticas desde su territorio, lo que significaría una extensión de su frontera hasta unos pocos kilómetros antes de Cartagena. Es decir, Nicaragua busca extender sus límites ampliando su jurisdicción en el Mar Caribe. Esta nueva confrontación marca un año de tensiones internas e internacionales. Les propongo que hablemos primero de la segunda demanda después del fallo y después vamos a la demanda de la plataforma continental extendida. ¿Les parece? La segunda demanda es una demanda básicamente por desacato del fallo y no tiene precedentes ante la Corte Internacional de Justicia. Les pregunto, Juan Ramón, arranco contigo. ¿Qué se puede esperar de la reacción de la Corte ante esta demanda? Yo creo que es claro que en este momento volvemos a la estrategia pretérita de Nicaragua. Distraernos en un punto y buscar algo que en realidad es lo que es la nuez de la discusión. Nos pasó efectivamente con respecto a dilatar un poco y entretenernos con el tema de San Andrés y Providencia cuando sabíamos que el tema era de delimitación. Ahora, a mi parecer, la situación de fondo es el segundo argumento en discusión, no tanto el no acatamiento, porque como tú bien lo referías, no hay precedentes. Se protesta, no hemos recibido una sola llamada, no ha habido entre las armadas una sola comunicación en donde ellos digan que se han sentido amenazados o que los pescadores no pueden hacer su faena en la zona, como evidentemente, y todos lo sabemos que están. No ha habido una sola protesta por absolutamente nada, entonces llegar uno a la Corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Esto no lo hacen países que no quieren llegar a conflictos. Porque hubiéramos podido tener algún tipo de diálogo con relación a esas quejas que dicen hoy ante la Corte tener. En medio de la tensión entre los dos países, Colombia decidió llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua y por su parte el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, calificó como preadolescentes las acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega. Se ha vuelto famosa la tradición, en el caso de Nicaragua, de estar hostigando a todos sus vecinos, de estar, en cierto sentido, tratando de causar incomodidades. Porque esto no es el tema con Colombia, y el mundo así ya lo entiende, que se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países
es que se piensa alcanzar objetivos. Recordemos que la primera demanda de Nicaragua contra Colombia ante la misma Corte después del fallo fue el pasado mes de septiembre. En ella, el país centroamericano busca que el Tribunal Internacional defina los límites de las dos naciones en el mar.